¿Qué tal, gente? Mi nombre es ArtosDoomer y estoy de vuelta con la segunda parte de esta serie de videos dedicada al mundo y la comunidad de los juegos de pelea. Quiero agradecerles primero que nada por el gran apoyo que recibió el primer video. No me esperaba para nada que fuese a ser así de bien recibido y me alegro muchísimo de que haya servido a modo de aprendizaje. He recibido también su retroalimentación e intentaré reducir al mínimo los problemas técnicos y de explicación que tuvo el primer video. De verdad, no puedo expresar lo suficiente lo tremendamente feliz que me hace leer los comentarios y sus recomendaciones, así que en adelante intentaré mejorar la calidad de mi contenido. Pasando ya de los agradecimientos, nos encontramos en la segunda parte de esta introducción a los juegos de pelea y pasamos a lo que es probablemente uno de los aspectos más complejos de explicar y aprender, y que hace atrás a gran parte de las personas que quieren entrar a este submundo, los términos técnicos y la jerga de juegos de pelea. Tal y como sucede en la gran mayoría de juegos y subculturas, existe gran cantidad de terminología y de palabras técnicas que se refieren a distintas situaciones, acciones y movimientos, las cuales no se entienden demasiado bien por sí solas. Por lo que, sin más preámbulos, vamos a introducirnos de lleno en este nuevo tópico. Intentaré explicarlo de la forma más simple y comprensible posible, en un intento de no solo dejar bien claro a qué se refiere cada término, sino también intentando que estos términos puedan volverse parte de su vocabulario del día a día, en lo que a juegos de pelea se refiere, por supuesto. Dicho todo esto, vamos a... Quédate ahí nomás. Sí, los joke characters, sí, son... se me olvidó, ¿vale? Pero realmente no creo que sea tan importante. ¿Cómo que no es importante, PNG-tuber de la feria? ¿Qué es ser bot arquetipo? Pero, sí sé un poquito al menos, hice un video al respecto. Y con esa chaqueta parecís pase de cebra. Mira cómo mejoró tu video. La vida es sufrimiento y el sufrimiento viene del deseo. Los joke characters son arquetipos explicativos y aún así los más únicos y extraños que hay. Su mera existencia se debe a que algún genio dentro de los desarrolladores se dio cuenta que hacer un personaje mal a propósito era tan mala idea que dio la vuelta completa y se volvió buena. Estos payasos hechos personajes son en su enorme mayoría luchadores con un set de movimientos disfuncional formado por ataques inútiles y mecánicas raras. Solo están ahí por el meme. ¿Te imagináis que tu mera existencia dentro de una obra, así como tu papel, se da solo y exclusivamente por hacer un chiste? Es como si te suben al escenario para reírse de ti. Qué triste la existencia de estos giles, que bueno que no son personas reales. Explicar en detenimiento en qué se compone un joke character y su arquetipo en sí como concepto es terriblemente difícil porque es quizá el arquetipo que más varía. Y por algún motivo casi todos los juegos de pelea tienen al menos un joke character, así que literalmente esta sección puede ocupar el video entero. Y como no estoy acá para andarle dando paro a los giles, mencionaré 3 entre todos los que hay, empezando por Tanjibiki de la saga Street Fighter. Un imbécil con aires de superioridad que se cree mejor choto que Ryu, Ken y Akuma, cuando en realidad apenas y tiene rango. De verdad, apenas y tiene rango. Vean la Fireball de este tipo, es muy chistoso. Es más que nada usado por jugadores experimentados que quieren darle ventaja a sus oponentes. Porque de verdad, vean su Fireball, tienen que ver esa Fireball, es... Igualmente, no subestimen tanto a Dan como yo lo hago, porque se la arregló para tener el infinito más fácil de hacer de toda la saga de Street Fighter. El segundo ejemplo es Robokai de Guilty Gear XXX Asenkor y tu vieja juega Sol. Es un clon robótico degenerado de Kai Keisuke, pero se juega demasiado distinto a este último, aún así se comparten ciertos normales. O sea, Robokai tiene como muchas mecánicas únicas que pueden convertirse en un agobio para el enemigo o para ti. En la mayoría de los casos va a ser para ti. Por ejemplo, tiene un medidor de calor que se va llenando dependiendo de cuánto bloquee o de qué tipo o de ciertos ataques que haga, y si bien potencia tus normales dependiendo de qué tan lleno esté. Si llega a su máximo, Robokai explota. De verdad no usen a este mono, que por algún motivo hay un culto en internet hacia Robokai y no sé quién podría estar tan mal de la cabeza como para utilizarlo seriamente. Aunque quizás estos dos ejemplos no son suficientes y hay uno que realmente es el joke character como concepto, sí, sin ningún ápice de duda. NekoArc. Ya en serio, cabros, decir NekoArc ya es suficiente explicación de por qué este personaje es el joke character como concepto. O sea, mírenme, NekoArc engloba a la perfección de que es un joke character. Su set de movimientos y ataques normales está tan fundamentalmente roto que están, pero al mismo tiempo es tan ridículamente explotable. O sea, mira esta cosa, es del porte un poroto. Por su culpa existe el término Lethal Joke Character. ¿Sabes lo que es un Lethal Joke Character? Viene a ser cuando un Joke Character es no irónicamente bueno. Bueno, irónicamente sí. Básicamente si quien lo juega sabe lo que está haciendo, te espera una noche de parálisis de sueño. Además, ¿a quién quiero engañar? Esta cosa viene de un juego de pelea y es abrir Twitter y ver aunque sea un meme con esta defecio adentro. Y eso vendría a ser los Joke Character. No jueguen estas cosas, se sienten como buenas.
Ay, cresta y media, me pillaron los pacos. Nos vimos picado a cebra y la con... Ok, no estoy muy seguro de qué fue eso. En fin, ahora sí, vamos a hablar respecto a la terminología, jerga y distintos sistemas en juegos de pelea. ¡Vamos allá! Empezaremos por el más simple y que nos servirá para explicar todo lo demás. Como muchos ya sabrán, todo el contenido que consumimos en televisión, computadoras o consolas se presenta en forma de muchas imágenes moviéndose rápidamente, dando la ilusión de movimiento. Cada una de estas imágenes se conoce como frames o cuadros. Por lo general, distintos medios presentan sus animaciones o videos a una distinta velocidad. Por ejemplo, la televisión, animación y cine suelen utilizar 24 frames por segundo, es decir, 24 imágenes por segundo. Los videojuegos, por lo general, muestran entre 30 o 60 frames por segundo, para una mayor fluidez y una sensación de inmediatez entre los controles del usuario y la reacción del juego. Los juegos de pelea, por defecto, funcionan a 60 frames por segundo. Esto se debe a que precisamente en estos juegos, una milésima de segundo puede significar la diferencia entre ganar o perder, bloquear a tiempo o fallar por una reacción demasiado lenta, así que todo sucede de forma más o menos inmediata, 60 frames cada segundo. Siguiendo esta lógica, podemos medir qué tan rápidos o qué tan lentos serán algunos movimientos dependiendo de qué tantos frames demore su animación en iniciar, activarse y recuperarse. Esto es lo que se conoce como frame data, y permite medir de forma exacta la velocidad de ciertos movimientos y optimizar sus usos. La aplicación más común es saber de inmediato qué movimiento será más veloz que otro, y por lo tanto, si salen ambos al mismo tiempo, cuál ganará el choque. Un movimiento de 5 frames siempre será más rápido que uno de 13, y por lo tanto, si ambos movimientos salen al mismo tiempo, el de 5 siempre saldrá primero y vencerá al de 13. Generalmente, mientras más lento es un movimiento, más pesado es y más daño hace. Sin embargo, se puede modificar levemente el frame data de un movimiento para poder aumentar su velocidad, por decirlo de algún modo. Esto se realiza mediante lo conocido como ventaja de frames o frame advantage. Digamos que tengo un movimiento de 20 frames. Para estándares de juegos de pelea esto es relativamente lento y muchos movimientos podrían ganarle. Sin embargo, tengo otro movimiento de digamos 8 frames, que al impactar a mi adversario lo deja bloqueado en la posición de defensa por 5 frames. Durante estos 5 frames, mi oponente está en lo que se conoce como block stun, el estado en el que el enemigo queda atrapado en la animación de bloqueo y no puede hacer nada. Ahora digamos que mi movimiento de 20 frames se recupera en 3 frames. En 3 frames ya puedo volver a actuar, pero mi rival sigue atrapado en block stun. Quedan 2 frames donde yo puedo comenzar una acción inmediatamente. Estos 2 frames de ventaja son lo conocido como frame advantage. Mi adversario no puede actuar todavía, así que puedo hacer cualquier movimiento que quiera con 2 frames menos de lo normal. No es que el movimiento en sí mismo sea más rápido, sino que como mi oponente está atrapado en block stun, tiene menos tiempo para responder con otro movimiento. Si yo ahora hago un movimiento de 6 frames, por ejemplo, para efectos prácticos será como si fuera de 4, lo que reduce enormemente la gama de movimientos que podrá hacer mi oponente como respuesta. En esta situación se considera que mi ataque es Blossom Block, es decir, que tiene uno o más frames de ventaja al ser bloqueado. Del mismo modo, si hago un movimiento demasiado lento y con poca recuperación, puedo quedar con lo que se conoce como Frame Disadvantage. Si hago un golpe de digamos 7 frames activas y 8 de recuperación, pero mi oponente se recupera del Blockstone en 3 frames, ahora soy yo el que ha quedado con 5 frames de desventaja. Mi oponente puede atacar con cualquier ataque menor a 5 frames y robarme la ofensiva, tomando ahora el ritmo del combate. En este caso, mi movimiento se considera unsafe o minus on block, es decir, que me deja con una o menos frames de desventaja al ser bloqueado. A efectos prácticos no es realista pensar que se estará todo el tiempo calculando cuántos frames tiene mi ataque y cuáles tiene el de mi oponente, pero en líneas generales es bueno saber qué movimientos son rápidos y seguros y cuáles conservar para cuando se tenga la ventaja. Saber con qué movimientos cuentas para realizar distintas estrategias es una ventaja invaluable en batalla y ayuda a agilizar la toma de decisiones en momentos de vital importancia. Ahora pasaremos a hablar de los distintos estados del combate y el que es posiblemente el estado más importante de todos, el neutral. Se dice que el combate está neutral cuando ninguno de los dos luchadores está ejecutando sus ataques en el otro. Mientras ninguno de los dos combatientes esté recibiendo ataques, se considera que ambos están en neutral. El neutral es sumamente importante, por varias razones, debido a que dependiendo de cómo se manejan los luchadores en este estado, uno de los dos va a obtener su turno de atacar. Digamos por ejemplo que tenemos a dos luchadores, un rushdown y un zoner. El objetivo del rushdown es romper el neutral, llegar cerca del zoner y causarle muchísimo daño. Si el rushdown consigue cortar la distancia e impactar uno de sus ataques en el zoner, se habrá roto el neutral y ahora será turno del rushdown. Sin embargo, el objetivo del zoner es mantener el neutral, mantener lejos al rushdown con movimientos de largo alcance y muy disruptivos para que éste no consiga reclamar su turno. De este modo, el zoner podrá desgastar poco a poco el rushdown hasta que éste cometa los suficientes errores y sea derrotado.
De hecho, existe un arquetipo especializado en mantener el neutral y atacar desde distancias medias, manteniendo las distancias y solo castigando cuando es absolutamente necesario. Hay muy pocos personajes de este arquetipo, así que decidí no mencionarlo en el video anterior, pero es conocido como el arquetipo neutral, valga la redundancia, y personajes como Chun-Li de Street Fighter caen en esta categoría. La mayoría de los juegos de pelea se enfocan muchísimo en el neutral, debido a que es aquí donde los jugadores deben medir sus movimientos, intentar engañar al rival y moverse de formas engañosas y lanzar ataques preventivos para que el adversario respete sus distintas opciones. Esto es lo que se conoce normalmente como futsis, en honor al engañoso juego de pies de los boxeadores. Los luchadores se moverán adelante y atrás rápidamente, jugando con las distancias y lanzando ataques para amenazar al rival, hasta que uno de los dos cometa un error, y entonces castigarlo, reclamando el turno de la ofensiva para aquel que haya jugado mejor sus cartas. El neutral es posiblemente el estado más interesante del juego. Aquí es donde ambos oponentes tratan de leer al otro, de meterse en su cabeza, predecirlo y superarlo. Para esto se requiere de paciencia, mucha observación y flexibilidad. Se debe estar dispuesto a detener la ofensiva un momento para pasar a esquivar y defender cuando sea necesario. Dominar un buen neutral puede transformar a un luchador hábil en uno extremadamente poderoso y peligroso. Recibir un golpe en un juego de pelea siempre significa tres cosas. 1. Que recibes daño. 2. Que vas a insultar a tu oponente. Y 3. Y más importante, que vas a entrar en lo que se conoce como hit stun. El hit stun es ese estado del personaje en el cual no puede hacer ninguna acción, por lo que el atacante es libre de seguir combinando ataques de forma ininterrumpida hasta que el hit stun llega a su fin. Esta acción de combinar ataques sin ninguna posible represalia es lo conocido como un combo, y es una de las nociones más importantes de un juego de pelea. En la mayoría de los juegos de este tipo, los combos son tu principal forma de obtener grandes cantidades de daño. Mantener al oponente en estado de hit stun es lo que te permitirá conservar tu turno y planear por adelantado tus siguientes movimientos mientras el oponente no puede reaccionar. Por otro lado, también cabe la posibilidad de que tu oponente bloquee tu ataque, en cuyo caso las cosas serán muy diferentes. Un oponente golpeado solo recibirá una pequeña porción de daño residual, conocido como chip damage, y a veces ni siquiera eso, dependiendo del juego. Pero lo que sí sucederá es que el oponente quedará momentáneamente atrapado en la animación de bloqueo. Esto es lo que se conoce como black stun, como recordarán que dije hace unos minutos. Sin embargo, hay algo que no mencioné, y es que es posible mantener al oponente en black stun realizando movimientos con frame data lo suficientemente veloz como para que encadenen sin problemas antes de que el oponente pueda recuperarse de la animación de bloqueo. Estos hilos de ataques que buscan mantener al oponente bloqueando son lo conocido como block strings, y son una parte fundamental de tu ofensiva. Debido a que es posible encadenar distintos ataques durante las block strings, se pueden realizar a distintas alturas, modificando los tiempos de bloqueo o en general volviendo impredecible los ataques del jugador para que el oponente cometa errores y bloquee alto algo que debía bloquearse bajo, o intente contestar con un movimiento rápido a un mal momento y sea golpeado. Mientras se está realizando un combo o una blockstring, se dice que es el turno del atacante. En cualquier momento que termine el combo, la blockstring sea interrumpida o de alguna forma el defensor consiga devolver la situación a una en que ambos están en igualdad de condiciones, se dice que han regresado a neutral. Ya habiendo cubierto dos conceptos bases, vamos a pasar a algo vital que seguramente habrán visto en alguna parte y les habrá parecido alguna especie de código secreto para pasar información secreta del Pentágono, pero no es así. Me refiero a la notación de juegos de pelea, o lo que es lo mismo, una forma de escribir los comandos necesarios para realizar distintos movimientos. Debido a que distintos juegos de pelea tienen distintos sistemas de control y un mismo juego se puede jugar con distintos controles, se necesitó crear un sistema universal para poder describir los comandos a realizar y de esta forma crear tutoriales y guías que fuesen comprensibles por cualquiera que supiera este tipo de escritura. Esto es lo conocido como la notación. El cómo funciona es muy sencillo. Primero que nada, deben imaginarse un teclado numérico clásico, como aquellos de un teléfono antiguo con botones. Decir eso me hizo sentir 40 años más viejo, Dios mío. Este teclado numérico indica todas las direcciones en las que se puede mover un joystick o pad direccional. El 5 es la posición neutral, 6 es adelante, 4 es atrás, 8 es arriba y 2 es abajo. Esto siempre asumiendo que el jugador está mirando hacia la derecha. Por lo tanto, por ejemplo, si quieren realizar el ataque especial de Ryu de Street Fighter, el movimiento que deberán hacer en este pad numérico es 2, luego 3, luego 6 y finalmente un golpe de puño. Si se realiza exitosamente y en un corto periodo de tiempo, Ryu lanzará un Hadouken o Fireball. Por lo tanto, la notación de Hadouken es 236P, donde la P significa cualquier golpe de puño. La notación será diferente dependiendo de qué tipo de esquema de control utilice el juego. Por ejemplo, Street Fighter tiene 6 botones de ataque, golpe ligero, medio y fuerte, y patada ligera, media y fuerte. En cambio, Guilty Gear tiene tan solo 4, 5 si contamos el Dust. Estos botones son Punch, Kick, Slash y Heavy Slash. Tomando nuevamente como representación de los chotos en Guilty Gear a Kai Kisk, él también tiene un proyectil muy similar al Hadouken que utiliza el mismo movimiento pero en lugar de un puño, el usuario debe presionar Slash o Heavy Slash. Por lo tanto, la notación del proyectil de Kai es 236S o 236HS.
Esto puede aplicarse literalmente a todos los movimientos que un personaje puede utilizar, e incluso se le pueden agregar pequeños modificadores para indicar movimientos especiales. Por ejemplo, si el personaje está en el aire, se le puede agregar la J de Jump a la anotación para decir que está haciendo un J6P, es decir, un salto con puño hacia adelante, o una C de Crouching para hacer un CK, es decir, una patada agachado. Ahora ya saben leer la anotación de juegos de pelea. Es una herramienta extremadamente útil para conocer los distintos movimientos de un personaje, pero de todas formas es recomendable que busquen fuentes tanto de fans oficiales como para conocer a detalle el cómo manejar un personaje. Por ejemplo, Guilty Gear tiene la guía Dustlope, que tiene imágenes y guías a detalle sobre todos y cada uno de sus personajes. Una vez estén atacando, podrán ver que sus ataques tienen distintas características. Algunos son lentos y pesados, otros son rápidos y de corto alcance, algunos tienen distancia y velocidad media. Pero además de las propiedades básicas, los ataques tienen algunas propiedades específicas, las cuales es muy bueno tener en cuenta para saber cómo defenderlos o responderlos. Estas características se conservan de juego a juego, por lo que podrán aplicarlas sin mayor problema sin importar si están jugando Street Fighter o Ultra Fight aquí en todos. Vamos a explicar estas categorías por la altura a la que golpea el ataque. Los standing hit o golpes dados de pie son el tipo más común de ataque, y suele bastar con bloquear estando de pie para contrarrestarlos. Del mismo modo, los crouching hit o low, como se les conoce más comúnmente, son ataques que golpean a la parte de abajo del personaje y por lo tanto deben defenderse estando agachado. Una propiedad curiosa de esto es que bloquear agachado también protege de los standing hits, así que estando agachado me puedo cubrir de todo, ¿no es verdad? Aquí es donde entra nuestra tercera categoría de ataques, los overhead. Los overhead son ataques que solamente golpean si el enemigo está bloqueando agachado, y suelen llevar a devastadores castigos si el enemigo abusa de la defensa baja. Debido a su poder, los overheads suelen ser movimientos muy lentos y que el oponente puede bloquear simplemente reaccionando. Pero si se combinan entre medio de una block string variada y engañosa, pueden agarrar desprevenido al oponente que lea de forma incorrecta el patrón. Sin embargo, además de los overheads, hay otra forma de detener a un enemigo que está jugando demasiado defensivo, y esta forma son los grabs. Un grab o agarre es un movimiento especial totalmente imbloqueable que atrapa al enemigo y lo arroja en alguna dirección. La forma de hacer grabs depende del juego. A veces requiere presionar dos botones al mismo tiempo, en otras es un botón especial, y en otras basta con presionar un botón ataque estando muy cerca del enemigo. En cualquier caso, esto siempre vence una defensa, y por lo general, la única forma de evitarlo es saltando, pues, como es lógico, es imposible agarrar a un enemigo en el aire. A menos que se realice un grab aéreo, pero ya entramos en un tema más complicado. Entonces, en resumen, tenemos que se puede atacar y bloquear al menos a dos alturas, alto y bajo, que agachándose y bloqueando te defiendes a ambas alturas, pero que existen los grabs y los overheads para poder castigar un estilo demasiado defensivo. Esto hace que la simple acción de atacar y defender se vuelva una batalla mental de estrategia y predicción muchísimo más compleja, y tanto el ataque como el defensor tendrán que intentar predecir qué opción tomará el otro, para así tomar ventaja y castigar cualquier error. Hasta ahora nos hemos referido a la ofensiva en términos básicos. En el video anterior también explicamos lo que eran los mix-ups, situaciones donde se fuerza al oponente a predecir desde dónde vendrá el siguiente ataque. Ahora vamos a explorar en profundidad ambos conceptos y daremos una definición más certera a dos tipos de situaciones muy específicas que suelen pasar en combate, sobre todo contra oponentes especialmente agresivos y móviles. Primero que nada, hablaremos del cross-up, es decir, un ataque que proviene desde la posición contraria a la que está mirando tu personaje. Hay distintas formas en las que se puede realizar un cross-up. Por ejemplo, Chip Zanoff de Guilty Gear puede teletransportarse tras tu espalda y realizar cualquier ataque aéreo terrestre. O en Street Fighter, muchos personajes pueden saltar sobre tu cabeza y dar una patada mientras van cayendo, lo que causa que el ataque se active desde el otro lado, forzándote a bloquear en esa dirección. Este es un tipo especial de mix-up en el que no solamente se debe adivinar a qué altura vendrá el ataque, sino también desde qué lado vendrá, lo que lo vuelve especialmente peligroso. Una situación aún más peligrosa pero más difícil de encontrar son los 50-50 o 50-50. Este tipo de situaciones son tremendamente peligrosas porque existen exactamente las mismas probabilidades de que el ataque sea alto o bajo, proyectil u overhead, o cualquier otra combinación de características. Poder predecir perfectamente el resultado de un 50-50 es un trabajo de pura paciencia y observación, y a veces un poco de suerte. El Fujin de Anji Mito, que discutimos en el video anterior, es un ejemplo perfecto de 50-50, pues desde una sola animación puede cancelarse hasta en 4 resultados diferentes: un overhead, un paso veloz, un proyectil y un ataque bajo. El defensor debe prácticamente adivinar qué opción tomará su atacante, o comerse un ataque que puede causar muchísimo daño, y en el peor de los casos, iniciar un devastador combo. El oponente está derribado en el suelo, ya sea porque lo golpeaste en el aire, le hiciste una zancadilla o tu agarre lo mandó volando. La cosa es que ahora está tendido en el suelo y queda un momento para que se levante. ¿Esperarás a que se levante tranquilamente? Claro que no, el combate no se detiene, ni siquiera cuando el enemigo está en el suelo.
Aunque en muchísimos juegos un enemigo derribado es intocable y no puede recibir daño, aún existen formas de amenazarlo cuando todavía no se levanta. A continuación, exploraremos 3 de estas distintas amenazas a detalle. La primera y más común es el Okizeme, u Oki, como se le conoce comúnmente. El Okizeme es cuando preparas una ofensiva para forzar al oponente a seguir defendiéndose apenas se levante, impidiéndole volver al neutral y manteniendo tu turno en la ofensiva. Esto se puede realizar de muchas formas. Algunos personajes como Kai Kisk o Mila Rage en Guilty Gear pueden crear proyectiles sobre el oponente para forzarlo a seguir bloqueando apenas se levante, mientras ellos atacan desde el ángulo que prefieran. Otros, como Jurian de Street Fighter 3, pueden crear su Aegis Reflector sobre un enemigo derribado para crear una situación imbloqueable, en la que le ataca por 2 lados al mismo tiempo, volviéndolo imposible de defender. En cualquier caso, se crea una amenaza para seguir atacando y no perder el ritmo del combate. La segunda opción es algo más rara de ver y es el Miti. Un golpe Miti es básicamente un golpe que conecta en la primera frame posible en la que el oponente se está levantando, en la cual aún no puede defender. Esto es especialmente raro porque en muchos juegos en tu primera frame disponible tras levantarte generalmente ya puedes bloquear. Además, calcular la frame perfecta para tener este tipo de golpes es extremadamente complicado, ya que estamos hablando de una ejecución que requiere ingresar varios comandos en milésimos de segundo con una precisión sobrehumana. Es muy complicado de ver, pero siempre es espectacular cuando sucede. Y por último, existe el Off the Ground, o como es conocido más normalmente, OTG. El OTG consiste en ignorar la preparación o cálculos difíciles y derechamente meterle una patada en las costillas al oponente mientras está derribado. Hay varios juegos que permiten esto, sobre todo juegos de pelea en 3D como Tekken, Dead or Alive o Virtua Fighter. En estos juegos es posible atacar al oponente mientras está en el suelo e incluso después de derrotarlos, para mayor humillación. Pero también existen juegos en 2D que permiten esta mecánica. En Under Night in Birth es posible volver a levantar a un enemigo derribado con algunos ataques específicos. En Skullgirls, Beowulf puede volver a levantar a un enemigo derribado si se cumplen algunas condiciones especiales. Y por alguna razón, Kai Kisk te puede tirar un rayo por la cabeza cuando estás derribado en Guilty Gear XX Accent Core Plus R. Sea como sea, las opciones OTG suelen dar ese extra de daño para finalizar tu combo con una pizca extra de maldad, y si tienes suerte, rascar ese píxel de vida con el que se quedó tu oponente y llevarte la victoria de la ronda. Estás derribado. El oponente logró tirarte al suelo y se está acercando peligrosamente a realizar un ataque y robarte tu turno de nuevo. ¿Esperarás pacientemente a que tome la ofensiva otra vez? ¡Claro que no! Para este tipo de situaciones existen los reversals, es decir, movimientos que se pueden realizar desde la primera frame disponible tras levantarse y que golpean extremadamente rápido, además de otorgarte invencibilidad mientras los realizas. Este tipo de ataques suelen tener más aplicaciones fuera de ser reversals. Por ejemplo, el Shoryuken de Ryu o el Volcanic Viper de Soul Bad Guy son excelentes DPs antiaéreos, como habíamos discutido en el video anterior. Sin embargo, si se usan como tu primera opción mientras te estás levantando, son además excelentes reversals que te quitarán al oponente de encima si se acerca más de la cuenta. Existen incluso super movimientos que funcionan como reversals. El Rocket Uppercut de Dudley en Street Fighter 3 funciona idéntico a un DP, pero hace muchísimo más daño y es bastante más peligroso. Claro que, al ser un super, consume barra de energía, pero ahí no estamos metiendo demasiado en charla técnica. Lo que debemos recordar es que movimientos de nuestro personaje son buenas opciones para quitarnos de encima a un rival que se nos acerca mientras estamos derribados. Estas opciones serán nuestros reversals y serán vitales para recuperar el neutral. Y ya que estamos en el tópico, otra forma de reclamar el turno de vuelta es con un counter hit. Esto es más simple de explicar. Cuando interrumpimos un ataque de un oponente con un ataque más veloz o con mayor prioridad en general, esto resultará en un counter hit, un golpe que interrumpirá su acción y nos permitirá recuperar el turno para nosotros. Dependiendo del juego, los counter hits pueden tener más propiedades. Por ejemplo, en Guilty Gear, un counter hit no solamente realiza daño aumentado, sino que aumenta la cantidad de hits del golpe, permitiendo acceder a combos que serían imposibles de otra manera. Para terminar, voy a hacer una explicación rápida de varios términos que no cabían en las otras categorías. Whiff y Whiff Punish son dos términos que se refieren a cuando el enemigo realiza un ataque pero en lugar de ser bloqueado, lo falla. Whiff es básicamente fallar el ataque y no golpear nada, y Whiff Punish es aprovechar ese fallo para castigar con un ataque propio. Touch of Death es un término bastante autoexplicativo, que se refiere a un combo devastador que le quita toda la salud al oponente. Cualquier combo que haga 100% de daño es un Touch of Death o TOD. También existen los Infinites o combos infinitos. Si bien hay bastante solapamiento entre los infinitos y los TODs, no todos los TODs son infinitos, pero todos los infinitos son TODs. Las hitboxes y hardboxes son términos universales de básicamente cualquier juego existente, pero se refieren a las partes del cuerpo del personaje que causan daño en el caso de las hitboxes y las que reciben daño en caso de las hardboxes. Bread and Butter se refiere a los combos y herramientas más básicas y primordiales del personaje. Generalmente, cuando se está aprendiendo a manejar un personaje, se recomienda que se aprendan sus combos Bread and Butter o qué herramientas son las más importantes de utilizar. Aunque no sea 100% necesario, sí que ayuda a comenzar a utilizar el personaje de forma más óptima.
Poking se refiere al acto de realizar ataques individuales a distancia segura, quitando poco a poco salud o intentando asegurar un combo cuando el oponente no bloquee o comete un error. Es similar al zoning y al keep away, pero se realiza más en distancias medias y tiene generalmente como objetivo buscar oportunidades de rushdown o XM. Los cancels son básicamente el acto de cancelar una animación en otra. Dependiendo de los juegos, permiten distintos tipos de cancel. Por ejemplo, muchos juegos de Capcom permiten el Special Canceling, es decir, cancelar un ataque normal en un ataque especial. Guilty Gear tiene una mecánica especial llamada Roman Cancel, que permite gastar un porcentaje de la energía del juego para cancelar inmediatamente una animación y continuar actuando como el usuario prefiera. Otros juegos permiten el Jump Canceling, o las famosas Magic Series, que permiten cancelar un movimiento de menor poder en otro del mismo tipo pero más poderoso, o incluso sistemas más complejos como el de Rumblefish 2. Estos son, a grandes rasgos, muchos de los términos que verán tanto dentro de los juegos de pelea como en fuentes oficiales y canales de comentario al respecto. Sé que es muchísimo que procesar de una sola vez, pero no es necesario que lo aprendan todo de una sola sentada. Una vez vayan integrando estos términos poco a poco, verán que irán entendiendo con mayor soltura y fluidez distintos tipos de contenido de juegos de pelea, como torneos oficiales, canales de comentario y mucho más. Quedaron varios términos sin explicar en este video, pero creo que son más específicos de cada juego, y con estas bases podremos explorar y cubrir las bases de la mayor cantidad de cosas respecto a juegos de pelea. Con estos fundamentos teóricos ya establecidos, podremos pasar a hablar en práctico. ¿Qué necesito para empezar a jugar juegos de pelea? ¿Es verdad que debo pasar horas entrenando antes de siquiera pensar en enfrentarme a una persona real? Si he perdido muchas veces seguidas, ¿significa que soy malo y esto no se me da? Estas preguntas, mitos y creencias sobre los juegos de pelea serán el tema del siguiente video, la tercera parte de esta serie. Espero que las explicaciones de este video hayan sido útiles y que me haya hecho entender de forma clara. De todas formas, si algún término no quedó claro o tienen alguna pregunta sobre alguna otra jerga del mundo de los juegos de pelea, no duden en dejarlo en los comentarios e intentaré responderlo con la máxima claridad posible. Nuevamente quiero agradecerles enormemente por el apoyo que recibió el video anterior y el canal en general. De verdad que no puedo creer que hayamos superado las 1000 visitas y los 100 likes, es algo que sinceramente no habían imaginado que sería posible. Muchas gracias y hey, si les ocurre algún tema relacionado o algo de lo que quisieran que hablase en un futuro, pueden comentarlo también si lo desean y lo tendré en mente para un futuro video. Muchas gracias a todos por ver. Si les gustó, consideren dejar un like y si quieren ser notificados de un nuevo video, suscríbanse y denle a la campanita. Siempre quise decir eso. Y YouTube les notificará cuando suba algo nuevo. Sin nada más que decir, me despido. Soy HartoZoomer y nos vemos luego.